¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Profe, una pregunta antes de ¿Sí? que pase con el próximo tema. Es desde el absoluto desconocimiento, lo pregunto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería el límite, o sea, dónde se establece o cómo se establecería el límite entre no avasallar una cultura eh, y, digamos, dar, no, o sea, capaz que me explique mejor con un ejemplo? Por ejemplo, las culturas indígenas en América Latina practicaban sacrificios humanos, como por ejemplo parte de sus ofrendas que ellos hacían a los dioses. Hoy, actualmente, para traerlo también a un ejemplo muy extremo, pero para que sea visible, hay culturas en África en donde es cultura y es costumbre que a la mujer eh, ¿cómo se dice? Obliteración, sí que Clítoris, sí, sí, exactamente. Entonces, se practique la extracción se le de los mutila órganos. el clítoris a la mujer. Entonces, ¿cuál sería el límite entre yo tener que respetar esa cultura y lo que son los derechos de la persona inherentes a su calidad o esencia de ser humano? Sí, es interesante lo que vos planteas. Tal vez la pregunta aparezca necesariamente porque, como todas las cosas que uno desarrolla y cuenta, tienen que ser matizadas. Hay una amplísima gama de comportamientos que no necesariamente en culturas antiguas, aunque las culturas antiguas han sido muy desprestigiadas porque muchas de las culturas, no me refiero a la cultura dominante, ¿no? Precisamente la cultura dominante que ha sido la cultura griega, que se ha constituido en Occidente por sí misma como el inicio del pensamiento, también ha ocultado, son culturas que han ocultado, incluso los conquistadores, han ocultado mucho de lo que se desarrollaba cuando ellos llegaron al continente. Y si hay mucho, hay, si se quiere, mucho de mitología y mucho de relato fantástico sobre lo que eran las actividades o las actitudes de los que vivían en condición originaria. De todas maneras, es cierto que no hay ninguna cultura que haya podido evitar el conflicto, el daño y la muerte sobre el otro. A mí también me resulta eh, bastante complicado entender cómo una civilización que se postula, perdón, una cultura que se postula como civilizada ya por el 1780 y pico, puede llevar a la destrucción de miles y miles de personas, nada más que por una cuestión de carácter político, desatando guerras que nadie podría calificar como buenas o justas. Salvo aquellos que intentan disimular que la guerra es simplemente una manera de apropiarse de lo otro, y por ejemplo plantean estas guerras como guerras de cruzadas, en la búsqueda de justicia infinita, ocasionando tropelías, las tropelías más grandes que se han conocido. Pero más allá de esto, de que a veces la lectura, la comparación tiene que ser más juiciosa, y yendo a lo que vos me planteás, eh, creo que hay un dato, y por eso iba a hablar de la manera de juzgar las culturas. Nosotros tendríamos que encontrar algún dato que estuviese entrecomilladamente por sobre las culturas, porque nadie puede ponerse fuera de la cultura, porque si no, no estaría en el mundo, que atraviese las diferentes culturas, pero que permita que se las pueda juzgar, más allá de ciertas prácticas. Es cierto que toda comunidad humana necesariamente va a tener algunas prácticas que pueden considerarse buenas o malas en sí mismas, y esto es inevitable. De todas maneras, no es lo mismo, considero yo, calificar un comportamiento que a lo mejor retrocede, tribal, que retrocede miles de años en la historia, que juzgar un comportamiento depredador hoy en día, siglo XXI, cuando ya tenemos una enorme cantidad de siglos en los que supuestamente hemos evolucionado.
Pero más allá de eso, la pregunta sería, ¿existe o no existe un criterio transcultural? Muchos lo han negado. De alguna manera no están totalmente equivocados. Dicen, yo no me puedo poner por encima. O para decírtelo de otra manera, con nombre y apellido, el europeo nunca se tendría que haber puesto por encima de otras culturas, porque precisamente hacia adentro de su propia cultura es muy difícil encontrar datos que apuntalen claramente que eran una civilización o que tenían notas o características civilizatorias que le iban a hacer bien o mejor a las culturas con las que se confrontaban. Destruyeron un montón de cosas que tenían incluso que ver con la ciencia, tenían una ciencia muy ordenada, esto pasa con la ciencia moderna, hicieron tabla rasa con las maneras de conocer, de entender, milenarias, de respetar la naturaleza, en la búsqueda de decir tenemos que con la técnica mejorar la naturaleza, la destruyen, la polucionan, la arrasan, la aniquilan, y claro, presentan sus modos de acercarse a la naturaleza, que son absolutamente depredatorios, como modos que tienen que ver o vienen justificados por la ciencia y la técnica. La pregunta sería si culturas tan antiguas como la cultura andina, que protegieron un elemento esencial como el agua, puede ser comparado con una cultura hoy que lo que busca es extraer el agua, poluciona el agua, sin darse cuenta que es un elemento que en algún momento puede llegar a desaparecer, poniendo en jaque la sustentabilidad del planeta. Lo hay, creemos que lo hay. Creemos que hay un criterio transcultural. ¿En qué consistiría este criterio transcultural? En 2 o 3 notas nada más. 2 o 3 notas. ¿Y por qué lo denomina transcultural? Porque pensemos esto por un momento. Para juzgar una cultura y sus modos de interacción, mi cultura, la nuestra, podría ser o podría formar parte de ese objeto de juicio. Y yo quisiera que para la cosa que fuera más amplia incorporáramos, por ejemplo, un africano del siglo XXI. Pero también, para juzgar ambas culturas, incorporáramos un africano de la época de la conquista e incorporáramos un habitante de los pueblos originarios de la época de la conquista. Pero también, en la búsqueda de ese rasgo común, pensáramos en un griego en los primeros siglos de la era cristiana, y también pensáramos en un chino, y pensáramos en algún asiático antes del comienzo de la era cristiana propiamente dicho, como modelos, como ejemplos, como muestras. ¿Qué pasaría si nosotros lográramos descubrir, fíjense que hacemos un recorrido a lo ancho, a lo largo del planeta y a lo largo de la historia? ¿Qué pasaría si descubriéramos algunos rasgos básicos que ya están presentes en la cultura milenaria de los chinos, o en la cultura de los griegos, o en la cultura bantú o africana, en la cultura actual, en el suizo del siglo XXI, en el chileno y en el argentino del siglo XXI, en el mexicano del siglo XVI, en el español del siglo IV? Si encontráramos rasgos comunes en esa variedad, ¿no sería correcto decir que tenemos un criterio transcultural que nos permite evaluar si esos productos culturales son buenos o malos y que esté a cierta distancia de lo que sería mi propia cultura, la cultura del chino, la cultura del africano, siempre con ciertos márgenes de error? Para nosotros la respuesta es afirmativa. Y esto se empieza a dibujar, se va a empezar a dibujar cuando veamos o empecemos a analizar antropológicamente, o nos empecemos a analizar antropológicamente hablando. Por ejemplo, si tuviéramos que reducir al máximo qué manera de comportarse tiene el ser humano desde que aparece
en la Tierra, cualquiera sea la explicación, hasta la actualidad. Hay un autor que dice, que nosotros lo tenemos incorporado en la bibliografía, que se llama Quant. Tiene 2 libros muy interesantes que son Filosofía Social y La Crítica al Hombre. Él dice algo incontrastable, dice, hay dos y solo dos actitudes que el ser humano de cualquier época, tiempo histórico, cultura, lugar, momento y sitio del planeta tiene cuando se sitúa ante los demás, ante lo otro. ¿Qué sería lo otro? Lo otro sería, los seres humanos nos situamos, cuando venimos al mundo, nos situamos ya en el entorno, ante la naturaleza. Nos situamos ante los otros, que ya están, y nos situamos también ante un principio divino, que puede ser lo absoluto o Dios, si partimos desde una perspectiva religiosa. Dice Juan, hay 2 actitudes, y nada más que 2. Una, la mencionó Marina cuando empezó el desarrollo en la clase anterior, es una actitud de apertura hacia el otro. La segunda, o si quieren invertir los términos, es lo mismo, es la actitud de cierre hacia el otro. No vamos a encontrar, no. Podemos pensar como ejercicio, estas son las 2 actitudes básicas que tiene el hombre desde que está en la Tierra. Cualquiera de ustedes puede comprobarlo con ustedes mismos. Una actitud de apertura o una actitud de cierre. Esto está indicando que necesariamente esa actitud de apertura o esa actitud de cierre se van a conjugar en el hombre como rasgos de su condición y se van a trasladar, como planteaba hace un ratito, a los productos culturales que realice. Pero todavía nos queda otro interrogante que vamos a desenvolver, pero yo lo quiero dejar como marco para lo que va a venir ahora. Los 2 rasgos hacen a la condición humana por separado, juntos. ¿Hay alguno que prevalece? ¿Hay algún rasgo que no alcanzamos a ver y que es distinto de los 2 que usted plantea? Y les voy a decir algo que de hecho de alguna manera lo comentamos en la clase anterior. Estas 2 actitudes tienen que ver con la realización del ser humano. Ayer hablábamos de que teníamos que perfilar o reperfilar mejor qué sería realizarse, qué implica realizarse. Entonces discutíamos si la realización, o podríamos discutir si la realización tiene que ver con una actitud, con la actitud de cierre, o si la realización del ser humano tiene que ver con la otra actitud, que es con la actitud de apertura. Podríamos dar una respuesta provisoria, podríamos decir, el ser humano está estructuralmente confeccionado para realizarse a partir de la segunda lectura, la actitud de apertura, y no de la primera, que es la actitud de cierre. Hay toda una argumentación, toda una defensa de esta tesis que no la vamos a hacer hoy en principio. Pero veamos la primera, que es la actitud de cierre. Estos comportamientos, dije, se han dado a lo largo de la historia, estas actitudes, y han tenido distinto protagonismo en distintos momentos de la evolución del hombre y de la humanidad, que es lo que vamos a empezar a contar en un ratito. Ahora bien, nosotros consideramos que si estamos estructurados de tal manera, el chino del siglo XXI está estructurado de esta manera, el griego del siglo IV después de Cristo está estructurado de esta manera, el africano anterior a la época de la conquista está estructurado de esta manera, los primeros habitantes, los habitantes originarios del planeta, ya estaban estructurados de esta manera porque eran seres humanos. Vamos a incorporar más elementos, nos vamos a ayudar de otra disciplina muy importante como es la etnología. Muchas de las cosas que hoy afirmamos no las podríamos haber afirmado 5 siglos atrás. ¿Por qué?
porque la etnología es una ciencia que ha progresado muchísimo. ¿Qué es la etnología? La etnología es una ciencia que estudia el origen de las culturas, que rastrea el inicio de la humanidad. Y a través de un aparataje muy complejo, hoy conocemos o hoy tenemos posibilidad de acercarnos a vestigios o rastros de la humanidad en sus primeros momentos. En función de la ayuda de esta ciencia, etnología, podemos descubrir, entre otras cosas, que las culturas originarias tenían conflictos como toda cultura, pero que no eliminaban a los seres humanos como una cuestión, por una cuestión, si se quiere, de gusto o lo que fuese. Había conflictividad, pero probablemente el conflicto tenía que ver con el intento de sobrevivir. Diferente, fíjense qué diferente esto respecto de alguien que en el siglo XX o XXI elimina personas por el simple hecho de que esto puede generar una ganancia o elimina las condiciones de posibilidad de desarrollo de una cultura porque esto tiene que ver con una tasa de ganancia. Hay una diferencia abismal que tiene que ser percibida. Por otro lado, también, y yo al hablar de tasa de ganancia, digo, qué diferente es una cultura que protege la forestación como fuente como marco de su diálogo con el mundo, a una cultura que tala el Amazonas simplemente porque la venta de madera y árboles que empobrece el oxígeno arrastra estas culturas a la extinción y hace inviable, casi inviable el planeta, apuntan exclusivamente a una tasa de ganancia, ¿no? A incorporar tasa de ganancia. Es decir, talar árboles implica dólares en los bolsillos de unos pocos, a nivel macro. Es una cuestión, pero como el derecho tiene que ver con todo, dijimos el derecho tiene que ser estudiado en contexto, uno no podría dejar de estudiar el derecho en contexto y los derechos humanos en contexto, y lo haría equivocadamente, si no toma en cuenta que uno de los principales actores que se contraponen a los derechos humanos son las burocracias privadas transnacionales que manejan el mundo, el planeta. Es decir, hablar de esto y ponerlo en consideración con lo que el pobre derecho puede hacer, también es hablar del derecho en contexto. Imaginar una realidad jurídica, hablar del derecho hacia adentro, no tener en cuenta las condiciones sociales y además no tener en cuenta la geopolítica del mundo, implica tal vez hablar un poco de derechos humanos como si se tratara de un relato fantástico, aunque a veces no nos demos cuenta. Vuelvo entonces, para cerrar la introducción, vamos a tener que decir mucho sobre estas dos maneras de interactuar del hombre, de cierre o de apertura. Pero si logramos justificar que esto es parte de la condición humana, estaremos muy cerca de justificar no solo nuestra perspectiva sobre el derecho, sino hablar de que hay algo así como una condición humana. Contestando espero haber contestado en parte al muy interesante interrogante que me plantearon, que me planteaste recién, decir también algo que vamos a ir explanando un poco más con el transcurso de las clases, y que es lo siguiente. No nos tenemos que olvidar nunca que cuando nosotros conocemos, cuando intentamos conocer, siempre nuestro conocimiento es provisorio, es parcial, si se quiere es sesgado. La modernidad y una de las maneras de entender al hombre equivocada, como fue el origen de la cultura occidental, nos ha enseñado mal a suponer que cuando uno lee el mundo, cuando uno lee la realidad, puede agotar con su sola vista y percepción la realidad de aquello que conoce. Y esto nos lleva inevitablemente al error. Nos lleva a lo que Marina en la clase de ayer mencionó en algún momento como actitud reductiva. ¿En qué consiste una actitud reductiva? Y muy sencillamente doy este dato, simplemente una actitud reductiva significa que si yo estoy parado en este lugar del mundo, con toda una historia personal, la manera en cómo miro el mundo tiene que ver con mi historia personal, con los marcos de comprensión que me enseñaron, con la lengua que me transmitieron,
con el ambiente en el que nací, con la etapa histórica en la que nací, con la manera como me enseñaron a ver al mundo y a interactuar con los otros, quiere decir, es sesgada. Ahora, y lo dejo planteado, y no lo olvidemos nunca, un grandísimo error que cometemos siempre, permanentemente y constantemente, es suponer que la mirada que yo tengo sobre el mundo es la única mirada, que la mirada que yo tengo sobre la realidad es la mirada porque es natural, lo que discutíamos el otro día, anteriormente. Que si yo veo las cosas desde este lugar, los demás también tienen que verlos desde este lugar. Esta naturalización de un punto de vista que yo estoy pretendiendo equivocadamente convertir en un punto de vista universal es una de las causas también del conflicto, de los conflictos permanentes y constantes entre los seres humanos. El derecho desde una lectura positiva tendería o buscaría el intento de eliminar los conflictos. Ahora, el derecho, como lo contamos ayer, desde una perspectiva negativa no va a tender a resolver estos conflictos, sino que va a tender a aumentarlos. Doy un ejemplo más, me parece muy importante, algo se discutió. Algo se discutió en la clase de ayer, hay muchísimo, muchísimo que trabajar sobre esto, sobre todo porque, como dijimos cuando bien se estableció que al hablar la palabra hombre implicaba varón-mujer, pero que la palabra hombre necesariamente se asociaba al varón, claramente o contextualmente todavía seguimos moviéndonos en una sociedad androcéntrica, y esto implica lo siguiente. Mi lectura sobre la realidad es una lectura como varón. Ahora, la lectura que yo tengo sobre la realidad, que es la lectura que tiene el varón, ha sido, no sé, la expresión, me cuesta un poco hacer una expresión, es un poco vieja, pero no importa. Es la madre de la mayoría de las discriminaciones que ha sufrido el mundo a partir del colectivo de las mujeres, porque precisamente la mirada del varón originada en Occidente, sesgada, no tuvo en cuenta nunca a la mujer. Y quien propone estos modos, estos hábitos, estos comportamientos que se han sostenido en el tiempo, precisamente desconoce el lugar o el papel que la mujer ocupa en el mundo. Para nuestra cultura, la mujer, y sigue siendo en gran medida, basta con confirmar la tasa de femicidios que día a día se suceden como en un galope interminable, nos han enseñado a invisibilizar a la mujer. Uno podría pensar, si yo tengo dos ojos, vi desde que nací y sigo viendo. No se trata de una cuestión de vista, se trata de una cuestión de ver en el tiempo y en el espacio. Entonces, uno puede enseñarle a otro comportamientos en donde la mujer se ve invisibilizada. Un padre que golpea constantemente, un marido o el que fuere que golpea constantemente a su mujer, cuando vuelve a su hogar y la maltrata, genera, si por ejemplo tiene hijas o hijos pequeños, genera una manera de invisibilizar el papel que la mujer tiene. El día de mañana, estas personas ya adultas tienen un déficit muy profundo, que no aprendieron a ver la condición de la mujer, en donde uno aprende las cosas. La escuela más importante es en el trato y en la interacción en los primeros años de vida, familia, entorno. Entonces la mujer es invisible, ocupa un segundo lugar y esto hace que se reproduzca hasta el infinito la dinámica de violencia, golpe, abandono, femicidio, uno tras otro, día tras día. El papel del derecho en estas condiciones, un derecho que es el resultado como el que nosotros manejamos e importamos, producto de una cultura machista, androcéntrica, falocéntrica, discriminatoria, muy poco tiene que hacer, o muy poco puede hacer. Bien, esto entonces, el marco contextual
para poder entender o para empezar a analizar esas dos perspectivas y luego llegar a la nuestra. Voy a aclarar algo más. Le voy a meter más azúcar al café, aunque ya lo tiene, pero no importa. Voy a aclarar algo más. Por ahí, no sé si es necesario, nunca está de más. Nuestra perspectiva no es una perspectiva inventada, que a algún cráneo se le ocurrió en el siglo XX. Es la perspectiva que refleja la condición humana, que por supuesto, como la humanidad es igual al ser humano que evoluciona y puede evolucionar bien o mal, una cosa importante, cuando hablamos de evolución no hablamos de evolución mecánica, de evolución biológica. Esto no tiene nada que ver con la evolución del hombre. El hombre evoluciona o puede evolucionar desde el ángulo moral, moralmente hablando. El crecimiento, así como cuando uno crece, se hace adulto, si es varón tiene más o menos pelos en las piernas, se hace más viejo, esto es una evolución biológica, pero no tiene nada que ver con el desarrollo y el crecimiento personal. Son dos cosas diferentes. La vida biológica no tiene nada que ver con el desarrollo personal. Uno puede crecer en tiempo, madurar biológicamente y no haberse desarrollado como persona ni un centímetro. Son cosas diferentes que nosotros vamos a traer a colación y que habrá que entender para comprender la cuestión. No es una perspectiva inventada. Es la perspectiva, una perspectiva que con el tiempo fue creciendo y que luego por acontecimientos culturales fue opacada, fue negada. Hubo una especie de traspié en la historia de la evolución, así lo queremos nosotros, un traspié en la historia de la evolución de la humanidad, que más allá de las consignas de libertad, igualdad y fraternidad, que después de construidas se demostraron que nada tenían que ver con una igualdad, libertad y fraternidad para todos, sino era una libertad, igualdad y fraternidad para un grupo, en desmedro de otro, pero esto implicó una deconstrucción. Nosotros lo habíamos comprado como si se tratara de libertad, igualdad y fraternidad para todos. Necesariamente se opacó y hoy estamos intentando recuperarla. Hoy estamos intentando volver a esa condición humana que no debimos haber dejado nunca y que tal vez sea el último, si se quiere, sin que esto sea una perspectiva, sin que esto implique un sesgo negativo, pesimista, tal vez sea la que todavía nos ponga a salvo de ese abismo desde el que no estamos muy lejos. Al menos, como lo demuestran las modernas teorías ecológicas desde el punto de vista de la sustentabilidad del planeta. Después, en otras cuestiones, también, como por ejemplo en lo económico. Marina, ahora sí, empezamos con el desarrollo de estas dos lecturas. Muy bien, perfecto. Bueno, bárbaro, después de la introducción de Carlos, que bueno, viene buenísimo para poder entender un poco más a qué nos referimos con esto de las perspectivas antropológicas, ¿no? Contábamos en las clases anteriores que la filosofía del derecho lo que intenta hacer es explicar qué es el derecho y cómo lo conocemos. Desde nuestra perspectiva humanista, vamos a intentar responder a esa pregunta desde el ser personal, ¿no? Estableciendo ese enlace, como contábamos en la primera clase, entre el ser personal y el derecho. Por eso ahora estamos viendo lo que es el ser personal, ayer vimos un poco su origen, apoyados desde la antropología, que era este estudio del ser humano, tanto en su aspecto biológico como en su aspecto sociológico. Ayer veíamos esto del ser proyectivo, del ser haciéndose, y también hablábamos mucho de la libertad que tenemos nosotros los seres personales. Y como explicaba recién Carlos, esa libertad se refleja
en esa posibilidad y en esa posibilidad de tener una actitud de cierre o en tener una actitud de apertura. Ahora, como decía también Carlos, apertura o cierre, ¿ante qué? ¿No? Entonces ahí podemos decir, ante los otros, ante Dios, y según en la época histórica en donde haya una cierta tendencia del ser personal o una conciencia colectiva, digamos, a inclinarse ante una relación o con Dios o con los seres personales o con nuestra propia conciencia, es lo que va a distinguir una época de otra. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a ver un poco, estas perspectivas antropológicas son las que vamos a ver hoy, que es la egología o el individualismo y la totalizante. Son dos perspectivas antropológicas que gravitaron en la sociedad a lo largo de los siglos de existencia de la humanidad y que reflejan esa conciencia colectiva, esa conciencia social, digamos. Bueno, como decíamos recién, el ser personal, según la relación que tenga con la propia conciencia, con el otro, o con Dios o lo absoluto, la centralidad de uno de esos significantes o el soslayo de otro es lo que va a diferenciar una época de la otra, que es lo que contábamos recién, ¿no? La actitud que cada uno asume en el mundo implica una posición tomada con respecto a los demás, y esa actitud puede ser de apertura, que es un ser abierto al encuentro con los otros, o una actitud de reserva, que es una actitud de cierre al encuentro con los demás. Carlos nombraba a Quant, es una de la bibliografía que está subida, y él explica, ¿no?, un poco esto, lo que es ese pensamiento individual o social, que son las dos actitudes que puede tener el ser humano. Entonces, Quant lo que dice que, por un lado, nosotros como seres personales podemos tener un pensamiento individual o un pensamiento social. Cuando él habla de este pensamiento individual o social, nos referimos sobre todo al pensamiento inmediato, ¿sí? O al pensamiento de tipo 1, que es el automático. A la vez, ese pensamiento, que puede ser de apertura o de cierre, se puede desplegar en un pensamiento en acción, que es la actitud, propiamente dicho, lo que hacemos, que también puede ser individual o social, o ese pensamiento automático también puede desplegarse en una reflexión, que es un pensamiento más profundo, al cual le sumamos el pensamiento crítico, que es lo que hablábamos en la primera clase. A la vez, esa reflexión también puede ser individual o social. Voy a usar tu ejemplo, Carlos, el del automovilista, el del auto. No me hagas chocar esta vez. ¿Qué? No me hagas No, chocar. no. Bueno, Carlos siempre cuenta un ejemplo que acá que es un poco gráfica esta situación, ¿no? Porque quizás así no se entiende muy bien, pero nosotros, por ejemplo, decimos que queremos llegar a Buenos Aires, entonces agarramos el auto, subo a toda mi familia y voy a 150 km/h y llego a Buenos Aires en 20 minutos. ¿Sí? Ese es un pensamiento individual en donde se proyecta en una actitud también individual, porque solamente pienso en mí y en llegar a Buenos Aires de una manera rápida, que es lo que quiero. Pero después de eso puedo reflexionar, porque la reflexión incluso puede venir también después de ese pensamiento en acción, y ahí puedo tener una reflexión un poco más social, ¿no? Y pensar en el otro, pensar en que puse en riesgo a mi familia, que puse en riesgo a otros automovilistas. Entonces, ahí esa reflexión sería una reflexión social.
no siempre coinciden, muchas veces tenemos un pensamiento individual y actuamos tenemos una actitud de apertura, o viceversa. Muchas veces pensamos que somos seres sociales, seres abiertos, y en nuestras actitudes son netamente individualistas, en donde pensamos en nosotros mismos. Entonces, bueno, de todo esto viene que siempre estamos ahí entre estas posibilidades de tener una actitud de cierre o una actitud de apertura. Las antropologías filosóficas de la existencia humana, que como decíamos recién, son los que gravitaron durante todos estos siglos y las que vamos a estudiar acá en el curso, están por un lado el colectivismo, que es la totalidad, el individualismo o la egología, y la tercera antropología que vamos a ver en la clase que viene es la dialógica. Como decíamos, estas son un reflejo de esa conciencia social, ¿sí? Queremos decir que no todos actuaban de la misma manera, pero bueno, casi todos sí había una cierta tendencia. Como dijo Carlos, no decimos que reflejen la condición humana en sí, sino que reflejaba la actitud de las personas o de la mayoría de las personas. Y tengamos en cuenta que este pensamiento en acción o esta reflexión se proyectaba a todas las facetas del ser personal, ¿sí? Tanto a la política como a lo económico, a lo social. Si nosotros tenemos una actitud de cierre, la proyectamos a todos los planos, incluso también la actitud de apertura. Vamos a empezar a ver lo que era el colectivismo. El colectivismo es la primera antropología que vamos a remarcar acá en el curso, que se proyecta en la antigüedad, ¿sí? Es lo que sucedía en la antigüedad. En la antigüedad nosotros incluso también lo vimos en la facultad y en la escuela seguramente también. La persona se pensaba como parte de un todo, ¿sí? Lo importante era el grupo. La persona solamente era un elemento de esa estructura, de ese todo. Y eso se traduce a la persona como algo fungible, ¿sí? No importaba la persona en sí, el sujeto en sí, sino que lo que importaba era que el grupo, ¿sí? El ser personal estaba inclinado a ese grupo. No importaba si era una persona u otra, eran fungibles las personas. La existencia, bueno, estaba orientada, ¿no?, a ese todo. De hecho, en esa época, el prejuicio más grande de una persona era la excomunión, ¿no?, el corrimiento, el sacarlo del grupo. Ahora vamos a hablar de 3 ejemplos históricos del colectivismo o de la totalidad, que están escritos en uno de los textos que están subidos. Uno de los ejemplos es el de Sócrates. Sócrates era, bueno, un filósofo y es reconocido como el padre de la filosofía del diálogo. ¿Sí? Sócrates fue condenado a muerte y entre la condena y la ejecución hubo un tiempo, ¿no? Un tiempo en el que él ya estaba condenado a muerte, pero todavía no lo habían ejecutado. Durante ese tiempo, los amigos de Sócrates le ofrecen sacarlo de Atenas, irse de Atenas para esconderse. Y el argumento totalizante que utiliza Sócrates para no irse es el siguiente, ¿no? Él dice que si las leyes de Atenas, cuando le fueron favorables, él se quedó, ¿cómo se va a ir ahora en donde las leyes no le son favorables? Entonces él pone por encima de su propia vida, pone esto de la ley es todo, y que era mucho más importante el pueblo ateniense y quedarse ahí que irse y salvar su propia vida. Así este era un argumento totalizante.
Otro de los ejemplos históricos del colectivismo fue el pensamiento de Santo Tomás de Aquino cuando justifica la pena de muerte. ¿Sí? En la justificación de la pena de muerte, Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente. Él explica que cuando una persona tiene, o sea, lo relaciona con la salud, tiene una infección en alguna parte del cuerpo, por ejemplo en una pierna, la solución es sacar esa pierna para salvar el resto del cuerpo. Él lo traslada a la sociedad. Dice, cuando una persona comete un delito, es mejor sacarla, eliminarla, para que el grupo siga viviendo en armonía, ¿sí? Siga estando. Esa también es un fundamento totalizante, priorizando más al grupo que a la propia persona. Eso lo podríamos trasladar a la pena, ¿no? A la pena de hoy en día, a la cárcel. Cuando nosotros aceptamos, digamos, vivir en un Estado de Derecho, también podría pensarse que priorizamos ese bien social sobre el bien individual. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante y lo podemos pensar un poquito más. Y otro de los ejemplos históricos del colectivismo fue el resurgimiento de este tipo de pensamientos en el siglo XX, con el nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo soviético. Esta es una reaparición de las ideas totalizantes, ¿sí? El colectivismo tuvo vigencia en la antigüedad, en los primeros pueblos, y hay un resurgimiento en el siglo XX, que como ya todos sí lo sabemos, llevó a muchísimas guerras, y a esta idea de tú no eres nada, la patria es todo, ¿no? Priorizando a la patria, se eliminaron muchísimas personas por el bien del grupo, es lo que se decía, el fundamento. Estos son los tres ejemplos históricos del colectivismo. La modernidad reacciona a esa idea de la persona como parte de un todo, y así surge otra nueva perspectiva antropológica, que es el individualismo. Contrario a lo que sucedía con el colectivismo, en donde se priorizaba al grupo y no se tenía en cuenta a la persona individual, con el individualismo sucede todo lo contrario, ¿sí? El ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad. En esta época hay una creciente primacía del yo. El individualismo lo que proyecta es eso, ¿no? El sujeto, y el individualismo es el centro de todo. Es lo primero que se ve. ¿Sí? Así el ser humano se fue aislando de los otros, se fue aislando, también se alejó de Dios, de la naturaleza, y centró la reflexión sobre su propia persona. Eso, como decíamos, se expandió a todos los niveles, a lo político, a lo económico, a lo social, y el individualismo gravitó durante muchísimo tiempo, y al día de hoy creemos que sigue primando lamentablemente en la sociedad. Bueno, eso es lo que decíamos recién, que se refleja en la vida económica, en la política, en la religiosa, en el arte, en lo individual, era fuertemente enfatizado. Y esto también se vio reflejado en el pensamiento humano, ¿no? En el ser humano, cuando reflexiona sobre sí mismo, también lo hace desde su persona, como centro. Esto trajo muchísimas consecuencias, esta ruptura con Dios, con los otros, con la naturaleza. Por ejemplo, es la guerra de todos contra todos, ¿no? La xenofobia, la devastación ecológica. Como decía Carlos recién, el hombre ya no piensa en la naturaleza, no piensa en las generaciones venideras, en qué pasa con lo natural, con los recursos, sino que solamente pensamos en
en vivir hoy, en aprovecharnos hoy de todo lo que tenemos sin pensar en el resto. Eso es un fuerte subproducto del individualismo, esa ruptura con la naturaleza. También la negación y la domesticación racional de Dios, el aislamiento y la soledad son los pilares fundamentales de esta perspectiva antropológica. ¿Sí? La persona se muestra como un yo solo y poderoso. Y otro reflejo es el materialismo. El ser personal, como no se relaciona con los otros y no tiene a qué aferrarse, se busca aferrarse de algo y se aferra de las cosas. ¿Por qué? Porque a las cosas las puede usar, las puede dominar. Entonces, el materialismo está fuertemente enfatizado en esta perspectiva antropológica. ¿Qué pasa con el otro? Con el otro también, como dijimos, el ser personal se aleja de los otros, ya no es parte de un grupo, sino que es un yo solo y poderoso. Y el otro tiene relaciones fugaces siempre y cuando el otro le sirva, ¿sí? Le sirva como medio para realizar sus propios fines. Esto es muy peligroso porque lo lleva al plano de las cosas, ¿sí? Los otros están solamente y los usa cuando lo considera necesario para sus propios fines. Después vamos a ver más adelante lo que es la cosificación. ¿Sí? Esto es lo que pasa en esta época, con el individualismo y la relación del ser personal con los otros. Ahora vamos a ver un poco algunas corrientes individualistas. Como decíamos, esta idea, esta supremacía del yo se ve reflejado en todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el individualismo filosófico de Descartes, que se lo considera el mayor exponente del individualismo. Descartes se encontraba, había un momento histórico de gran naufragio a nivel social, a nivel político, económico, religioso, que es más o menos en 1600, estamos ahí ubicados. Entonces, Descartes, que había estudiado muchísimo, él buscaba ser sabio, ¿no? Tener una gran sabiduría. Y él decía que todos los estudios no lo habían llegado a satisfacer. Se unió al ejército y en los cuarteles de invierno decía que él tenía mucho tiempo para pensar y ahí se dio cuenta o pensó que las cosas hechas por dos o más personas eran menos perfectas que las hechas por una sola persona. Por ejemplo, un edificio hecho por varios arquitectos no era tan perfecto como aquel hecho por una sola persona, por un solo arquitecto. Con esa idea empieza a escribir su Discurso del Método, que es una obra que se publicó por primera vez en 1637 en Holanda, y este Discurso del Método tenía dos etapas, ¿sí? La etapa de destrucción, que se conoce como la duda metódica. Descartes decía que teníamos que dudar de todo y volver a construir un nuevo pensamiento, ¿sí? Lo lleva a nivel de pensamiento. Con esta duda metódica, él dice que tenemos que dudar de todo. En ese transcurso de dudar de todo, se da cuenta que de lo único que no puede dudar es que si él está pensando, existe. De ahí surge su principio fundamental, que lo conocen todos, que es el yo pienso, luego yo soy, o pienso, luego existo. Y a partir de esa premisa, que lo sostiene todo, empieza la segunda etapa, que es la etapa de
reconstrucción. Miren qué fuerte que es esta frase, ¿no? Que en 5 palabras está 2 veces la palabra yo. Eso es la centralidad pura. El yo era el centro de todo, ¿sí? Ese principio encierra esas categorías, las que hablábamos, la de soledad y la de poder. Al pensar esto, al tener seguridad y certeza solamente de su existencia y dudar de todo el resto, es, como se dice en filosofía, la primera muerte de Dios. Era la única seguridad era él, entonces rompe con todo el resto. Este principio encierra, bueno, las 2 categorías, como decíamos recién, la de soledad y poder. Y ahora vamos a ver el individualismo político de Locke. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca del individualismo de Descartes? Es el más importante que vamos a trabajar acá en este tema. ¿O alguien quiere compartir algo? A mí no me quedó claro la etapa de reconstrucción, ¿en qué consiste? Él empieza a reconstruir todos los conocimientos, pero siempre partiendo de la base de su centralidad, ¿sí? Él empieza a pensar que el sujeto escribe la historia, escribe lo demás. Empieza a reconstruir su pensamiento y sus conocimientos, pero siempre partiendo de su persona. Es como que lo que es la segunda etapa del discurso del método. Gracias, profe. No. Profe, también hay un libro que yo leí de Zygmunt Bauman, no sé si lo estoy pronunciando bien, es un autor de descendencia judía, que él habla sobre lo que es la sociedad líquida, y él dice que el mundo actual se caracteriza por justamente esa, porque sus conexiones con las demás personas son de carácter volátil. O sea, es una sociedad que está vertiginosa, que está más por los rápidos, por los cambios, y cómo eso ha ido debilitando lo que son los vínculos humanos. Estamos hoy, nos juntamos, digamos, a través de, no son lazos fuertes como los de antes, sino que son lazos frágiles, provisionales, volátiles. Cuando leí ese libro me pareció bastante interesante, porque justamente habla de eso, de cómo hoy los vínculos que construimos no son tan fuertes, y habla un punto también de lo que es el narcisismo, el pensar siempre en uno mismo, y si tengo la necesidad de relacionarme con otro, en realidad ese vínculo va a ser de carácter frágil y va a ser para mi conveniencia, básicamente. No Claro. busco algo más profundo, sino que esa persona sea un medio para mí, o sea, una cosa para yo alcanzarlo. Tiene ese libro, Sociedad Líquida, y tiene una segunda parte que se llama Amor Líquido, que también habla sobre lo mismo, pero de las relaciones en pareja. Así que está muy bueno. Zygmunt Bauman se llama el autor. Gracias por el aporte. Sí, tal cual, bueno, de ese es un fiel reflejo del individualismo, ¿no? Que nosotros tenemos, incluso nosotros, intentando hacer algo distinto, intentando, después cuando contemos la perspectiva dialógica, que es la que creemos que refleja la condición humana, nosotros vivimos envueltos en el individualismo, ¿no? Y nosotros centramos mucho la reflexión sobre nosotros mismos, sobre qué nos hace bien, y ahora hay una corriente muy fuerte, ¿no? de eso de bueno, hay que soltar, hay que pensar en uno mismo, y bueno, también no tenemos que perder de vista que están los otros y que no solamente importa lo que nosotros querramos. Qué sé yo, lo que decías de las relaciones fugaces, sí, por supuesto.
las redes sociales, que hoy están tan de moda y tan en auge. En las redes sociales no hay un diálogo, no hay preguntas y respuestas, sino solamente vemos en nosotros qué foto publicamos, sin esperar la respuesta genuina del otro, ¿no? Ya casi no nos preguntamos cómo estás, ni charlamos cara a cara, es cada vez más fugaz, cada vez más fugaces son las relaciones. Y bueno, eso es un fiel reflejo del individualismo. Cuando pongamos y contemos la perspectiva dialógica, quizás podamos ampliar un poco más todo este panorama, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que este individualismo tuvo muchísimas rupturas y que hoy nos hacen llegar a como estamos, ¿no? Que quizás hay que buscar otras posibilidades, porque creo, como contaba Carlos, como hablábamos, ¿no? Lo del individualismo, creo que hoy si leímos el diario, todos nos encontramos con el nuevo femicidio que hubo acá en La Plata, y bueno, es evidente que las cosas no están bien, ¿no? Entonces hay que ir buscando otra solución, que justamente no es esta de la ruptura con el otro, de la ruptura con Dios, de la ruptura con la naturaleza, sino vamos a tratar de encontrar juntos una perspectiva distinta. Bueno, gracias por los aportes. Seguimos un poco más viendo lo que es el individualismo, pero ya reflejado en el individualismo político. El más importante es el de Descartes, que es el individualismo filosófico, y es el que vamos a tener como eje. Estos son solamente, los vamos a nombrar, es un reflejo del pensamiento individualista en otros planos. Por ejemplo, en el plano político, lo que estaba a favor de la monarquía constitucional en el momento en donde imperaba la monarquía absoluta, ¿no? Y lo curioso de esto es, de su pensamiento, es la justificación o el fundamento que da en defensa de esa monarquía constitucional. ¿Sí? Él piensa que el hombre, en su estado natural, el hombre es bueno, nace buena, y que la sociedad lo vuelve malo. ¿Sí? Entonces él dice, voy a correr acá si lo puedo leer bien, el estado natural del ser humano se encuentra en perfecta libertad para ordenar sus acciones, y los individuos libres y aislados son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer de sus propiedades. Él pensaba esto, que la persona nace buena y independiente, ¿no? Y dice que son perfectamente capaces de proveer por sí mismos. Entonces esto ve a la persona como autosuficiente. Otro reflejo del individualismo que vamos a ver es el individualismo pedagógico de Rousseau. Nosotros a Rousseau lo conocemos por el contrato social, pero acá vamos a traer una teoría pedagógica que escribió reflejado en su obra Emilio. Emilio era un discípulo imaginario que tenía, y él explica durante toda la obra que la naturaleza, como capacidad de acción de cada individuo, es buena, ¿no? Él decía también eso, que el hombre lo describe como que el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve malo. Entonces él explica durante toda su obra que primero tiene que enseñarle todo a Emilio, todo cuanto pueda aprender, y recién una vez que aprendió todo, recién ahí va a salir a la sociedad a encontrarse con las otras personas, cuando ya esté suficientemente capacitado para no dejarse transformar por los otros. La persona nace buena y la sociedad lo vuelve malo. Bueno, para estas perspectivas, todo lo que era justo debía confluir en una visión individual. Acá vamos a traer un principio que nosotros aprendemos desde uno de los primeros días en nuestra facultad, que es: mi libertad termina donde empieza la del otro. Este es un principio totalmente individual
en donde ve a las personas separadas del resto, ¿no? Si yo pienso en mí y mi libertad termina cuando empieza la del otro. Es un otro consecutivo de mí, no un otro constitutivo de mí. Este es una expresión del derecho de carácter individualista. Hay también otros ejemplos del derecho que reflejan esta perspectiva. Por ejemplo, el contrato, donde el otro me sirve solamente para una relación contractual, para algo en mi beneficio, y esto es tan fuerte que en un momento hasta el matrimonio era un contrato, ¿no? Ese intercambio de bienes y sexo que alguna vez lo vimos. Otra expresión del individualismo en el derecho son los derechos subjetivos y también la propiedad privada, ¿no? Lo mío es mío y con eso hago lo que quiero. Estas son proyecciones individualistas en el derecho. El mundo moderno se concede el primer lugar a la relación del sujeto con el mundo material, es lo que explicábamos recién, que como los otros en el individualismo no tienen relación con los otros, la persona no tiene relación con los otros, busca aferrarse a las cosas, esa relación de dominio y esa relación de dominio después se traslada a las personas. Se busca eficacia en las personas, funcionalidad, bueno, y eso hace que las relaciones sean mucho más fugaces, como explicábamos recién, como contábamos recién. Bueno, el tiempo de la modernidad parece haber entrado en una profunda crisis y lo vamos a estudiar en la próxima clase, mañana. Vamos a ver una tercera antropología, que como contábamos recién, es la perspectiva dialógica, y bueno, es distinto a lo que vimos recién. Si alguien tiene alguna duda con respecto al colectivismo, al individualismo, podríamos hablar muchísimo, pero bueno, es un curso corto y tenemos que resumirlo cuanto se pueda. Carlos está silenciado. Algunas sí, ahora sí. Alguna frase que hayan aprendido, aparte de la que vos pusiste ahí en pantalla. Hay varias que son ultra icónicas y emblemáticas del individualismo, de una lectura jurídica individualista, que no puede faltar. Revisen a ver en sus cabezas. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, puede ser. Sí, pero Pero para mí eso corresponde más con una actuación, es un hecho subjetivo, un actuar de una persona que actuó primero y como consecuencia tiene una mejor condición en el derecho. No claro, lo relaciono. hay otra más fuerte, como por ejemplo mi libertad termina donde empieza la del otro. Ahora podemos hacer algunos apuntes también, problematizar algunas cuestiones. Es muy parecida. Por ejemplo, cuando se habla de derechos subjetivos. Cuando se habla de derechos subjetivos o de derecho, también se dice, mi derecho empieza o termina donde empieza o termina el derecho del otro. Las dos. Yo he escuchado muchos más, a mí me han explicado muchos más o me han adoctrinado mucho más respecto de la primera y de la segunda. Veamos, fíjense en esta placa, fíjense que acá hay algo interesante, ¿no? Dice, mi libertad termina donde empieza la del otro. Esta idea marcada, muy marcada, prototípica de ley individualista, que además pone a la libertad con relieve de exigencia de derecho o de potestad absoluta, que es el primer error. Y segundo, comentabas hoy bien de Bauman, también hay otro pensador tan fino y sagaz y lúcido como Byung-Chul Han, un coreano, que también refleja la problemática de la sociedad actual, altamente recomendable, Agonía del Eros y otros, en consonancia con Bauman. Pero fijémonos esto.
no me acuerdo si era Clara, no me acuerdo, o Melina, quién era, bueno, en este momento no me acuerdo, o Ami, que decían precisamente de la liquidez de las relaciones, de la falta el intento escapar del compromiso, porque ahí viene uno de los viejos apotegmas individualistas, ¿no? De la libertad, el generar un compromiso con otro implica una restricción de la libertad. Por esa percepción de la libertad en un sentido muy primario y muy básico, exclusivamente como libertad de movimiento. Claro, si yo interpreto la libertad como la interpretan los individualistas, mal interpretada por la libertad por el individualismo, y además repetida y mal interpretada la libertad no por esos individualistas de siglos atrás, sino actuales, en desmedro, y habría que leer con muchísima más profundidad al padre del liberalismo, John Stuart Mill, ¿no? Apelando a ese famoso chiste que cuando uno pretende resucitar a alguien que generó una corriente de pensamiento y se encontraron con los que supuestamente sostienen su idea, se volverían a la tumba, ¿no? Pero yo diría también que en el caso de John Stuart Mill, si confrontaran con los que no había la libertad, se meterían de nuevo en la tumba. Pero sin salirme del ejemplo, esta libertad de movimiento que aparece como algo fundamental. La libertad es poder moverme de aquí para allá sin que nada se me presente como un obstáculo. Precisamente ya esta idea está marcando que si alguien está enfrente mío, se está convirtiendo, se está constituyendo en un obstáculo, porque me va a limitar, me va a impedir llegar a donde quiero llegar, o si queremos llegar al mismo lugar, vamos a ver quién puede poner los codos primero, o antes, o más fuerte, para ganar. Va a marcar la idea de competencia. Nos han convertido en una sociedad competitiva, haciéndonos creer que la competencia es un rasgo natural de la condición humana, como tantos otros rasgos que de manera reductiva, producto del individualismo, hemos incorporado en nuestro hacer cotidiano. Entonces la competencia es por la competencia misma. Tengo que ser primero, tengo que estar yo delante de los otros a como dé lugar. Hoy estábamos damos varios ejemplos. Decía bien Marina, el otro en la lectura individualista no es constitutivo de mi propia realidad, sino que es consecutivo. Ahora, fíjense los teóricos del contrato social, ¿no? Y Héctor en ese trabajo, donde él habla de la crisis contemporánea, creo que hay que leerlo e interpretar el término crisis desde dos lugares. Uno, que sería la crisis que genera para las condiciones de habitabilidad y sustentabilidad mundiales una cultura como esta, que está poniendo en jaque la cultura del consumo, la cultura del tiro, la cultura de agarro y lo cambio, la cultura del degrado y no sirve más, la cultura de vivo y no me doy cuenta que atrás mío hay otra gente que está empezando a vivir, no importa, ¿no? Toda esta manera de interactuar que hemos legado conceptualmente en los marcos conceptuales de nuestra comprensión de la realidad, se concentran de alguna forma en esto, ¿no? en considerar al otro como un instrumento, la instrumentalización del otro, la mercantilización de la sociedad. Lo que se llama el principio de utilidad. Un autor alemán, Franz Inkelammer, costarricense por adopción, dice: Occidente nos ha legado la cultura que se traduce en la ley de utilidad. ¿En qué consiste la ley de utilidad? La ley de utilidad consiste en lo siguiente: nosotros tenemos que adoptar una actitud ante el mundo, ante la realidad y ante los demás, en donde la utilidad implique que tenemos que conseguir lo que necesitamos y queremos con la mayor cantidad posible y con el menor esfuerzo posible. Entonces, se nos hace creer, se nos hace pensar y se nos hace ver que somos racionales en la medida que alimentamos esta ley de utilidad. Las cosas que querramos conseguir, todo lo que querramos conseguir, lo podemos hacer en la medida en que todos nuestros esfuerzos nos lleven a utilizar medios que nos
pongan en el menor gasto y nos den el mayor beneficio. Por lo tanto, la vida en sociedad se contractualiza. Podríamos pensar, ¿no hubiera sido un resultado también de la evolución el que la sociedad se contractualice, que la sociedad divida sus funciones? Sí, sí, pero no al nivel o no al grado en que estas lecturas, que fueron más que lecturas, se tradujeron en la práctica, nos llevó. Hablábamos hoy de Descartes también. Alguien preguntó cuál era la diferencia entre ese proceso de destrucción y reconstrucción. Habría que imaginar una persona con una enorme capacidad, como contó Marina, de conocimientos, como lo era Descartes. ¿Cuál era el problema que tenía Descartes? El problema que tenía Descartes es que era una persona que leía mucho, era que leía sobre cualquier cuestión, y sobre cualquier cuestión siempre había una teoría A y una teoría B. Entonces, Descartes se daba cuenta que alguien decía A, pero había que necesariamente alguien que decía B, y que por ahí había 20 que decían A y 19 que decían B. Entonces, Descartes pensaba, no, esto no debe ser así. Iba a leer otra cosa y descubría que alguien postulaba algo, pero inmediatamente otro postulaba algo de manera diferente. Toda esa acumulación de conocimiento, y esto es cierto, pero no para inferir de manera equivocada lo que Descartes infería, todo esto lo hizo pensar que bueno, no hay nada en la que me pueda dar certeza, porque siempre A se contrapone B. Entonces dijo él, barro con todo, elimino todo, parto de cero. Él, cuando decía voy a reconstruir, muy perspicaz, porque en ese momento todavía la iglesia, estábamos casi saliendo del medioevo y ingresando a la modernidad, pero la iglesia tenía estructuralmente un poder muy fuerte, y él no quería contradecir, no quería ir contra la iglesia. Él decía, en la tarea de reconstrucción la voy a hacer yo solo, no se preocupen, no pretendo enseñar esto, ni pretendo que todo el mundo lo haga, lo voy a hacer yo solo, el que me quiero acompañar, que me acompañe. Ahora, claro, la teoría de reconstrucción, de reconstruir la realidad, se truncó, porque no iba a encontrar nada en la que pudiera coincidir, y está bien que así sea, la cabeza humana. Entonces, ¿qué hizo? Lo único de lo que nadie podía dudar, porque si dudaba, pensaba, por lo tanto no podía dudar de que pensara porque estaba pensando, fue esa corroboración individual de la única certeza que tengo es pensar, por lo tanto al pensar yo me convenzo de que existo. Fíjense qué interesante, porque a la pregunta sobre el otro, Descartes hacía todo como una especie de argumentación alambicada, se ocultaba el caballo, esos argumentos que ocultan el caballo, ponen el carro y después misteriosamente el caballo, el carro aparece con los caballos, es decir, ocultan algo del que parten que lo muestran al final, ¿no? Como una especie de prestigitación. Descartes decía, tengo que conjeturar que el otro existe, no sé si el otro realmente existe. Ahí vienen diferentes puntos de vista que él cuenta en el discurso del método, dice, no vaya a ser que Dios sea, o le haya ganado la batalla a Dios un genio maligno que me haga creer que las personas existen, que los animales existen, y en realidad los animales, por ejemplo, que yo veo a través de mi ventana, decía Descartes en el discurso del método, no son más que robots. Y entonces yo me engaño y creo que esos animales y las personas tienen realidad. Y él llegaba para demostrar la probabilidad de la realidad del otro a este argumento interesante. Y bastante, si se quiere, no sé, cómico de alguna manera. Él decía, he descubierto algo, que cuando estoy enojado y me miro en el espejo y estoy muy enojado, descubro que mi rostro tiene una fisonomía que no es la habitual, como si se endureciese, el color en mi cara es un color bordó, se notan más las venas, frunzo el ceño, y eso me doy cuenta que me pasa cuando estoy muy enojado. Ahora, decía Descartes, también he visto a otras personas que provocan o tienen habitualmente, o más allá de lo habitual, un cambio en su rostro. He visto a personas que entonces ciñen el cejo, se endurecen, les aparece cierto color rosado. Dice él,
tendría que suponer que esa persona está también sintiendo lo que yo siento. Pero más que esto no puedo hacer. Tengo que conjeturarlo en función de lo que se llamó, a partir de ahí de manera famosa, razonamiento por analogía. ¿Cuál fue la importancia de estos pensadores? Por supuesto, si solo hubiera sido un devaneo intelectual, si solo hubieran existido las teorías de Descartes, de Locke, de Rousseau y otros a nivel intelectual, fuera una discusión académica, no nos importaría. Sería una discusión como cualquier otra. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente el mundo, y sobre todo Occidente, y esta parte del mundo en la que vivimos, no solo generó pensadores que de manera ideológica enfatizaron un rasgo de la condición humana colateral, podríamos decir, y lo convirtió en un rasgo definitorio. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las lecturas económicas, al estilo de Adam Smith, sino que después se trasladaron a la práctica, es decir, reforzaron una manera de interactuar que, como dijimos hoy, la actitud de apertura y la actitud de cierre es una actitud que ya tenía el primer hombre en el mundo. Ahora, si una sociedad por X motivos en algún momento dado se maneja de manera cerrada, piensen ustedes qué puede pasar si, por ejemplo, empiezan a leer a pensadores importantes. Imagínense, yo me imagino en la edad moderna, en el inicio de la edad moderna, viviendo en una aldea con una actitud individualista porque empiezo a formar parte de lo que en ese momento se constituyó como una nueva entidad que eran los comerciantes, el mercantilismo, y leo la obra de Descartes. Y entonces veo que lo que Descartes está ensalzando, explicando, corroborando, dando fuerza, es lo que yo estoy haciendo. Mirá, la idea del individuo, yo y más que yo, y yo creo que soy yo y más que yo. Mirá qué bien, qué importante lo que escribe este hombre. Eso refuerza el comportamiento, de alguna manera refuerza, influye en el comportamiento de la sociedad. Este fue el papel este fue el papel de Descartes. Gabriel Marcel, que fue un pensador francés lucidísimo, dialogal, cuando preguntado, y muy importante, preguntado sobre la importancia de Descartes, esto es citado por un filósofo norteamericano en una autobiografía, dicen que él dijo algo interesante, dice, ¿qué le parece Descartes? Y Marcel dijo, más allá de los títulos, el conocimiento, lo que se suponía que tenía, la influencia de Descartes para Occidente fue nefasta. Claramente fue nefasta, porque más allá de que hay una serie de cadenas de causalidades que no tienen que ver exclusivamente con Descartes, esto cimentó las bases de una sociedad que terminaría casi despeñándose, generando guerras mundiales, generando muros, generando invasión y destrucción de otras culturas, generando guerras, generando manipulación, consumo, materialismo, etcétera, etcétera. Claramente la influencia de Descartes fue nefasta. Y para no quedarme exclusivamente en el individualismo, marcar algunas cosas de la otra perspectiva. ¿Ustedes saben por qué se habla de colectivismo, por qué le ponemos el ismo al final y por qué se habla de individualismo y le ponemos el ismo al final? Porque tanto la lectura colectivista, filosofía de la totalidad, como la lectura individualista, filosofía ecológica, tienen parte de verdad. Tienen parte de razón. El ismo se lo colocamos a una lectura de la realidad que tiene como un punto de partida una definición o algo válido, pero que luego termina distorsionando aquello que quiere explicar. El colectivismo es una distorsión de la idea de lo colectivo. El individualismo es una distorsión de la idea de lo individual. A tal punto, entonces, que la distorsión termina tapando lo importante de esa teoría. No hay ninguna duda que los hombres
somos, si se quiere, colectivos de alguna forma, porque nacimos en grupo, vivimos en grupos y nos morimos formando parte de grupos. Esto es lo que se llama el espíritu de grupo. No hay ninguna duda de eso. ¿Quién podría negar que lo colectivo forma parte de la realidad humana? De hecho, la familia es un colectivo, de hecho, el colegio es un colectivo, de hecho, el trabajo es un colectivo, de hecho, la conformación de sindicatos, asociaciones y lo que quieran llamar y busquen son colectivos. De hecho, la ciudad es un colectivo. Ahora, ¿cuál es la consigna colectivista? El hombre es un ser para el todo. Ahí ya se sesgó y ahí ya se equivocó. Los seres humanos no somos parte de un todo, ni siquiera somos parte. Si se quiere, y vale la expresión, somos todos dentro de un todo, que somos nosotros mismos. La expresión parte de un todo explica una historia, esto tiene su historia, explica un momento en la evolución de la humanidad. Hubo un momento en la evolución de la humanidad, recuerden este recurso metodológico que les dije hoy, la humanidad se puede comparar al crecimiento, desarrollo y evolución de una persona, y lo vamos a ir viendo, y lo vamos a ver por qué ahora. En los comienzos, en la historia de la humanidad, las personas tenían muy poca o escasa conciencia de sí mismos. Eran Descartes en potencia, pero para llegar a ser Descartes le faltaba 99 puntos. No pronunciaban el yo en el sentido de autopercepción, como lo podríamos hacer nosotros ahora. No tenía importancia lo individual. Eran algo en función que formaban parte de algo que los excedía, que los cobijaba y les daba identidad. Por ejemplo, por eso, como muy bien marcaba Marina hoy, uno de los castigos más grandes que podría tener un hombre de culturas antiguas era ser exiliado, porque cuando se lo echaba a alguien, más allá de lo problemático que implica hoy que nos echen de un grupo al que pertenecemos, prácticamente le agotábamos la vida de esa persona, porque esa persona era algo en función de un todo que lo tomaba. Cuando lo exiliaban, cuando cortaban los nexos con ese grupo, la persona se terminaba diluyendo y terminaba muriendo. ¿Pero por qué? No teníamos todavía clara conciencia del otro. Entonces, éramos, pero lo más importante era el otro, el todo. Ejemplos de todo dimos varios: nación, Estado, patria, una idea equivocada o distorsionada de la divinidad o de Dios. Por eso tú no eres nada, la patria lo es todo. El tú no eres nada, la patria lo es todo es, al igual que en el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, un poco el empujarnos a la eliminación del otro en aras de una entelequia que es más importante que la conforma. Porque fíjense, la patria es una entelequia, es un concepto que no tendría sentido si no estuviese conformado por personas de carne y hueso. Es como todo concepto, como todo constructo totalizante, es un artificio. Pero ese artificio nos lleva a justificar el sacrificio de uno en aras de muchos. La lamentable arenga que supone que la patria es más importante como tal y que por la patria está justificado que inmolemos nuestras vidas, aun cuando inmolar nuestra vida sea no más que una especie de juego o batalla de salón que se toman entre trasnochadas personas que tienen o detentan el poder político en algún momento. Y es lamentable y es trágico, pero es una manera de entender la realidad que se incardinó, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra. Llevar a la muerte a miles de personas que se estaban desarrollando, jóvenes con un enorme potencial, y hacerles creer que estaba justificado que ellos quedaran en el camino sin saberlo, y aún cuando lo sabieran tampoco estaba justificado, que los objetivos eran el que detentaba el poder político en una especie de conflagración y saber quién
hablo concretamente de una junta militar, quién tenía más poder que otro, es una condición tristísima, pero no es una idea que ha desaparecido. Hoy, cuando se habla de la pena de muerte, cuando muchos defienden la pena de muerte sin saber que están defendiendo una idea colectivista. Y es peligrosísima, no solo es peligrosísima para el derecho, sino que es peligrosísima para la condición de persona. Estas perspectivas totalizantes que nos dicen hay algo más importante que vos, la seguridad es más importante que vos, el orden es más importante que vos. Por lo tanto, si la seguridad es una entelequia más importante que mi persona, el orden es una entelequia más importante que mi persona, esto implica que yo, para poder conseguir supuestamente esa seguridad y ese orden, tengo que firmar, aunque sea implícitamente, algo que dice que en búsqueda de esa seguridad y en búsqueda de ese orden puedo ser sacrificado. Esta consigna perversa porque no se muestra, que se esconde detrás de supuestas propuestas de vida y de convivencia. Por eso lo vamos a ver en algún momento, por eso nos cuenta tanto y por eso habría que trabajar tanto y habría que dedicar cursos que llevaran en tiempo de una carrera, y no exagero, a que nos demos cuenta y podamos distinguir el poder del derecho, cosa que no nos enseñan y todavía no sabemos hacer adecuadamente. Desde el punto del individualismo, por eso dije, colectivo, distorsión, individualismo, distorsión de la idea de individuo. No hay ninguna duda que los seres humanos nacemos siendo individuos. Ninguna duda. ¿A quién le cabe esa duda? Pero es el punto de partida. Hay en nuestros genes y en nuestra estructura la idea de llegar a ser persona, no meramente individuo, porque no somos animales, ni insectos, ni hormigas, ni moscas que vivimos gregariamente o que viven como especie gregariamente individualmente. Tendemos a ser persona. Ahora bien, esta tendencia a lo personal es lo que nos puede definir como seres, pero no lo individual. Por eso es una distorsión. Y esta distorsión es peligrosa porque va a aparecer la metodología, el individualismo metodológico. ¿Qué es el individualismo metodológico? ¿Dónde hay individualismo metodológico? Tenemos que aprender a leer el individualismo metodológico porque está en toda aquella explicación que ensalza lo individual para explicar lo social, para explicar lo colectivo. Por eso, toda la caterva de autores nacidos en Europa en la modernidad intentan explicar lo colectivo a partir del individual. Lo individual es lo primero y después viene lo colectivo. Con el tiempo, quería saber cómo se conformaba la sociedad, cómo era el origen de la sociedad. Esto como un dato implícito que fui a buscar a la facultad cuando ingresé. De alguna manera y colateralmente me interesaba saber cuál era el origen de la sociedad, por qué había sociedad. Salí de la facultad suponiendo que lo había aprendido. Y después con el tiempo me di cuenta que había salido de la facultad y yo supuestamente había aprendido cómo había sido el origen de la sociedad y había salido de la facultad con un cuentito, con un mito. ¿Qué se entiende por mito? Por mito entendemos una pseudoexplicación de la realidad que se apoya en intereses que no se muestran y que en la casi totalidad de los casos carece o no tiene ninguna corroboración empírica. Eso, si lo hubiera sabido antes de que me contaran este cuentito o este mito, y me estoy refiriendo concretamente al mito o al cuentito del contrato social, porque la mayoría de los autores individualistas que cuentan este cuentito, este mito que supone que en algún momento en el planeta
había en una punta del planeta había 100 personas, en la otra punta del planeta había 100 personas y en la otra habría 10 o 5, y que estas personas habían crecido, vivido, desarrollado, aprendido un lenguaje, aprendido a manejarse, sin tener conocimiento de los otros, sin imaginar que había otro en algún punto distante del planeta. Bueno, admitiendo esto que es una patraña, no tiene etnológicamente ninguna apoyatura, se nos hace creer que estas personas ya adultas en algún momento, y que les gustaba mucho caminar mucho, se encuentran en algún punto del planeta con otro, o nos encontramos con otro. Mira, hay otro en el mundo, adulto, derecho, maduro, con lenguaje, con herramientas. ¿Y qué hacemos entonces cuando descubrimos que hay otro? Y nos damos cuenta rápidamente que corremos peligro, porque claro, ¿hasta dónde sé cuáles son las intenciones del otro? A lo mejor el otro me quiere dominar, no lo conozco, aparece por primera vez en el mundo otro, veo que hay otros, y esto es peligroso. Y los otros o el otro piensa lo mismo. Entonces nos cuentan qué hicieron estas dos personas, que eran racionales, además de ser individualistas, no individuales, ¿no? Yo pienso este ejemplo, se me vienen muchas imágenes, pero me pienso a mí mismo en este ejemplo y en la suposición que yo pasé de gatear a usar pantalones largos y entrar en la facultad solo, sin haber tenido contacto con nadie en el mundo. Entonces, el crecimiento, la madurez, la interacción, el lenguaje, todas esas herramientas me nacieron como una semilla en la cabeza, así, de la nada. Y me encontré después con una persona madura, adulta, con 30 o 35 años. Va. Y se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué? Para cederle parte de nuestras posibilidades y evitar que nos dañe otro. ¿Y a quién se la cedemos? Si se le vamos a ceder a alguien que va a ser el que detenta el poder político. Vamos a ceder parte de nuestra libertad, que es lo más importante que tenemos, lo único y sagrado que tenemos, para que esa persona tome decisiones por nosotros y nos defienda. Esto se ve en Locke, esto se ve en Hobbes, esto se ve en Rousseau, en todos los autores individualistas. Puestos contra la pared, en algún momento empezaron a discutirse y revisarse estas teorías porque a muchos no los llevaba a ningún lugar, aparece en la etnología, un montón de factores. Puestos contra la pared, estos autores dicen, incluso hay algunos pensadores morales políticos actuales que todavía intentan defender la idea de contrato social, y he escuchado la idea de refundar contrato social hace tiempo, lamentablemente dando vueltas socialmente hablando, sin que nadie especifique concretamente qué es lo que hay que volver a firmar y si se firmó en algún momento. Estos autores dicen, bueno, no nos pongamos tan estrictos, tan literales, tan tresmendistas. Tomémoslo como una hipótesis de trabajo. Tampoco nos vamos a pelear por esto. Tomémoslo como algo posible, producto de una imaginación, como una hipótesis, como algo que permitiría explicar un poco lo que somos socialmente hablando. En eso estamos de acuerdo. Yo puedo hablar con alguien que plantea esto y me dice, vamos a tomarlo como un ejercicio de imaginación común. Estoy en todo de acuerdo. En lo que no voy a estar nunca de acuerdo es que luego cometa un error lógico, como cometen todos los pensadores contractualistas, en convertir esa hipótesis, imaginemos, en algo normativo, en conclusiones normativas, es decir, establecer cómo debe ser una sociedad. Ahí ya se equivocaron, lógicamente hablando. Pasaron del ser al deber ser, hicieron un salto que no debían hacer, convirtieron en una hipótesis que no tiene ninguna comprobación empírica, ya está claramente demostrado, no hay un rasgo de un contrato, precontrato social en ninguna parte de la historia del rincón del planeta, en una tesis normativa, que claramente tiene, por supuesto, a veces fines que son inconfesados. Este es el problema y la revisión de lecturas de este tipo. Y algo más quería contarles. Se me queda un poco
de tiempo escaso, pero para cerrar un poco, para cerrar la idea de colectivismo e individualismo. La perspectiva colectivista, como dijimos, reacciona ante el descalabro individualista en la Europa occidental. Reacciona ante los muros, la explotación del hombre por el hombre, pero claro, reacciona de una manera no adecuada, porque aun cuando la reacción colectivista, por ejemplo, en la protección del trabajador, sea importante, no dejaba de tener una matriz totalizante, porque en definitiva lo importante no era el trabajador, sino era la clase proletaria. Lo importante no era el trabajador, sino el sindicato, aunque el sindicato había jugado un papel importantísimo y decisivo para sacar de la explotación a los obreros. Es decir, basculamos entre dos lecturas que inevitablemente, esto se notó mucho más porque equivocadamente el camino a las herramientas utilizadas en una parte del mundo con esta propuesta colectivista no tuvo el suficiente peso, o si se quiere fue menos hábil que la perspectiva individualista, que sí hoy está encarnada, como les dije hoy, en pequeñas empresas, burocracias privadas que concentran el 85% de la riqueza del planeta. También y marca claramente una idea de individualista o individual. ¿Qué habría que hacer? Y habría que tratar, lo vamos a hacer en la clase de mañana, habría que tratar de recuperar la verdadera imagen del hombre, porque las dos imágenes son equivocadas por parciales y por sesgadas. Por lo tanto, recuperar algo que el hombre tiene desde que es hombre que está en la tierra, porque desde que está en la tierra tiene actitud de apertura y actitud de cierre. Ahora, una es la matriz, uno es estructural, y la otra es un resultado de la limitación del hombre, porque no somos seres perfectos, ni buenos ni malos. Ni somos buenos ni nos hacemos malos, otra patraña, ni somos malos y lo podemos convertir en bueno, o somos malos, otra patraña, y no dejamos de ser nunca malos, al estilo de una teoría jurídica como la de Kelsen. Recuperar, lo único que nos queda es recuperar esa verdadera dimensión humana en donde el otro va a jugar un papel prioritario. Bien, con esto entonces cerramos la clase de hoy, individualismo, colectivismo, y mañana pasamos a explicar, tratando de hacerlo en una apretada síntesis, pero sin que los argumentos, sin escatimar argumentos, nuestra perspectiva dialogal. Gracias nuevamente, agradecemos también los aportes, alguna objeción, comentarios, porque han sido muy útiles, enriquecen la clase, ustedes nos tienen que sacar de nuestra zona de confort. Y entonces, para que nosotros salgamos de nuestra zona de confort, como alguien me sacó muy bien de mi zona de confort, entonces tuve que matizar y argumentar, pero eso es tarea de ustedes, que los veo que tienen bastante capacidad y bastante materia gris. O sea, ustedes tienen que sacar a los docentes de la zona de confort, cosa que nosotros, en mi caso con el ejemplo del contrato social, no pude hacer porque no me dieron, no tenía ni promovieron la discusión. Cerramos la grabación.